Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes ya de la última hora mirando al acuerdo de rehenes, al acuerdo de alto el fuego en Gaza. Parece algo inminente, se empiezan a hablar de 42 días en la primera fase. Enseguida miramos a esto, a los petroleros rusos rechazados por India y por China, pendientes también del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que podría eludir a Europa en las negociaciones por Ucrania, y también pendientes de Rusia, en este caso advirtiendo al propio Donald Trump y también hablando de terrorismo energético tras un ataque por parte de Ucrania. Enseguida les contamos estas cuestiones, pero empezamos mirando a Israel. Junto a mediadores de Egipto, Estados Unidos y Qatar han entregado a Hamás un borrador final de acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos por Hamás a cambio de un alto el fuego en Gaza, es lo que apuntan funcionarios israelíes y fuentes familiarizadas con los detalles. Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás han llegado a un punto crítico una semana antes de que el presidente electo Donald Trump tome posesión del cargo. El propio Trump ha amenazado con que desataría un infierno en Oriente Medio si Hamás no libera a los rehenes antes de su investidura. En Gaza siguen retenidos unos 98 rehenes, entre ellos 7 estadounidenses. Según los servicios de inteligencia israelíes, se cree que cerca de la mitad de los rehenes, incluidos 3 estadounidenses, siguen con vida. Precisamente Hamás, que prevé firmar con Israel un acuerdo inicial de tregua en la franja de Gaza en los próximos días antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el día 20 de enero. Es lo que apunta este lunes una fuente del grupo islamista palestino. El informante, que pidió mantener el anonimato, apuntó que las negociaciones indirectas continúan en Doha con un esfuerzo intenso que a veces sigue durante la noche para intentar acordar las líneas generales de un entendimiento que incluya un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos encarcelados en Israel. Ante el progreso en las conversaciones, consideró la opción de que se alcance un acuerdo inicial, un documento de principios a que se comprometan ambas partes, algo que podría ocurrir tan pronto como a finales de esta semana. Mientras tanto, Biden urge en una llamada telefónica a Netanyahu a lograr un alto el fuego. Ha hablado con el primer ministro israelí mientras los funcionarios de Estados Unidos apresuran a alcanzar un acuerdo sobre rehenes en Gaza y un alto el fuego antes de que Biden deje el cargo el 20 de enero. Discutieron los esfuerzos en curso para llegar a un acuerdo para detener los combates en el enclave palestino y liberar a los rehenes restantes allí. Es lo que apuntaba la Casa Blanca en un comunicado después de que ambos líderes hablaran por teléfono. Biden enfatizó la necesidad inmediata de un alto el fuego en Gaza y el regreso de los rehenes con un aumento en la ayuda humanitaria gracias a un cese de los combates en virtud del acuerdo. Mientras tanto, Irán ha incorporado a sus fuerzas 1000 drones estratégicos de última generación con capacidades avanzadas de antifortificación y sigilo, diseñados para misiones estratégicas y operaciones de largo alcance, es lo que informa la agencia Tasnim. Las nuevas armas poseen características únicas, incluyendo un alcance de más de 2000 kilómetros, alto poder destructivo, la capacidad de eludir capas defensivas debido a su baja sección transversal de radar y la capacidad de vuelo sostenido y autónomo sin necesidad de control externo. Según la publicación, los drones están diseñados para misiones especiales, mejorando las capacidades de reconocimiento y monitoreo de fronteras al mismo tiempo que refuerzan el poder de ataque de largo alcance del ejército contra objetivos distantes. También les contamos que China está construyendo una flota de barcazas especializadas con puentes de carretera o muelles que se extienden desde la proa, diseñados para facilitar la descarga de tanques y otros equipos militares, lo que genera preocupaciones sobre una posible invasión de Taiwán. Entre 3 y 5 de estas barcazas se están construyendo en el astillero internacional de Guangzhou, en la isla Longshui de China, es lo que informa Taiwan News citando un informe de Naval News. Las embarcaciones cuentan con puentes viales extendidos estimados en hasta 120 metros de largo, lo que les permite ser lo suficientemente largos como para llegar a una carretera costera o una superficie dura más allá de una playa. Agrega que los extremos de popa de las barcazas tienen plataformas que permiten que otros barcos atraquen y descarguen. Precisamente mirando a China, les contamos que 3 petroleros que transportan más de 2 millones de barriles de petróleo están flotando en las aguas de la costa este de China y no pueden ser descargados, después de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones a las compañías petroleras más grandes de Rusia el pasado viernes 10 de enero. El Huihai Pacific debía llegar a Dongyaku, en la provincia de Shandong, el 15 de enero, después de haber cargado casi 770.000 barriles de crudo desde el puerto ruso de Kosmino en el Pacífico a principios de este mes. Sin embargo, cambió de rumbo durante el fin de semana y ahora está estacionado en el mar con el petróleo a bordo. Según Bloomberg, este buque, junto con muchos otros, ha sido sometido al paquete de medidas más agresivo dirigido a las exportaciones de petróleo ruso desde el inicio del conflicto con Ucrania a principios de 2022.
También miramos a India, que tiene la intención de abandonar los petroleros que han sido sancionados por Estados Unidos debido a su papel en el transporte de mercancías para Rusia, lo que constituye otro ejemplo del impacto de las medidas de Washington en el mercado petrolero mundial. Un alto funcionario indio dijo a los periodistas que a los barcos sancionados no se les permitirá descargar. Esto no se aplica a los buques fletados antes del 10 de enero, siempre que se descarguen antes del 12 de marzo. El funcionario, que pidió no ser identificado debido a la delicadeza de este tema, también ha dicho que los efectos de las sanciones se sentirían en 2 meses. También miramos a Rusia y a China, que han alcanzado un nivel sin precedentes al llegar el año pasado a los 244.819 millones de dólares, lo que muestran datos de la Administración General de Aduanas del gigante asiático publicados este lunes. Ambas naciones batieron su récord anterior de 2023, cuando sumaron 240.111 millones en el comercio bilateral. De acuerdo con las estadísticas, en términos de yuanes, el comercio entre Pekín y Moscú creció el 2,9% y se situó en los 1,74 billones de yuanes. En este contexto, las exportaciones chinas a Rusia en términos de yuanes a lo largo del año pasado aumentaron un 5% con respecto a 2023, mientras que las importaciones rusas al país asiático en el mismo periodo crecieron el 1%. También pendientes de California, donde los bomberos siguen trabajando arduamente para contener las fronteras de 2 incendios forestales en Los Ángeles, que han ardido por 6º día consecutivo este domingo, aprovechando un breve respiro en condiciones peligrosas antes de que se espere que los fuertes vientos aviven nuevamente las llamas. Al menos 24 personas han muerto en lo que el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que podría ser el desastre natural más devastador en la historia de Estados Unidos, que ha destruido miles de hogares y obligado a evacuar a 100.000 personas. Los bomberos avanzan lentamente en su batalla para contener el infierno que ha quemado franjas del barrio Pacific Palisades de Los Ángeles, pero las llamas siguen propagándose. 6 incendios simultáneos han arrasado la segunda ciudad más grande de Estados Unidos desde el pasado martes. Precisamente el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha culpado a los políticos de California por no controlar los incendios forestales, revivando su larga disputa con el gobernador del estado, Gavin Newsom, en el peor momento posible. Dice Trump que los incendios siguen ardiendo en Los Ángeles y los políticos incompetentes no tienen idea de cómo apagarlos, es lo que escribía este domingo. Añade que miles de casas magníficas han desaparecido y muchas más se perderán pronto. Es una de las peores catástrofes en la historia de Estados Unidos. Su vicepresidente electo también estuvo presente, afirmando que detrás de todo esto había una grave falta de gobernanza competente en una conversación con Fox News. También miramos a Dinamarca. La ministra de Asuntos Exteriores danesa, Lars Løkke Rasmussen, ha expresado este lunes la disposición de su país para entablar conversaciones con Estados Unidos sobre las preocupaciones de seguridad en el Ártico. Esta declaración se produce en un momento en que Estados Unidos muestra un renovado interés por Groenlandia, un territorio autónomo danés. Rasmussen reconoció la legitimidad de los intereses de seguridad de Estados Unidos en la región y subrayó la importancia de cooperar con Groenlandia en las conversaciones en curso con la próxima administración de Donald Trump. En una rueda de prensa en Jerusalén abordó el tema, afirmando que reconocen que los estadounidenses tienen ciertas preocupaciones sobre la situación de seguridad en el Ártico, preocupaciones que comparten. Por lo tanto, dice que en estrecha colaboración con Groenlandia están dispuestos a continuar conversaciones con el próximo presidente de Estados Unidos para salvaguardar los legítimos intereses estadounidenses. También miramos a la respuesta de Rusia, alertado hoy contra una posible violación del derecho internacional en el Ártico, en alusión a la aspiración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionarse Groenlandia, una autonomía danesa. Decía que no pueden no intranquilizar esas incomprensibles salidas de tono. Dice, no se puede excluir una violación del derecho internacional con el avance en el Ártico, es lo que apunta Valentina Matviyenko, presidenta del Senado, a la prensa local. Recordó anteriormente intentos por parte de Washington de ampliar su control de la plataforma continental ártica, algo que dijo hay que evitar a toda costa. Dice que no se puede permitir una violación del derecho internacional en perjuicio de otros. Para Rusia el Ártico tiene una importancia estratégica y geopolítica enorme. Añadió que el Ártico debe ser un territorio de paz y concordia. Pendientes de Donald Trump, también de Rusia, con el foco puesto en la guerra en Ucrania y división en Europa. Sobre todo hay preocupación por este aumento hasta el 5% del gasto en su defensa. Están hablando los ministros de defensa de Italia, Alemania, Polonia, Reino Unido. Nos escuchamos ya. I should congratulate you on taking over the EU Council presidency.
you've set yourself an ambitious agenda, and I'm glad to see such clear priorities. One thing is clear, we have no time to waste if we want to protect peace and security in Europe. Ich will, meine Damen und Herren, kurz anschließen, weil das gewissermaßen der Aufgalopp war zum heutigen Treffen. Wir haben uns in der vergangenen Woche auch in diesem Kreis in Ramstein beraten, vor dem Beginn der dortigen Sitzung. Wir haben in Ramstein zusammengesessen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und wir haben zur Kenntnis nehmen müssen, die Lage in der Ukraine ist weiter sehr angespannt, der Bedarf an Unterstützung unverändert groß. Und mit diesen Informationen aus Ramstein konnten wir heute hier wieder sehr schnell auf das Wesentliche zu sprechen kommen. Und wenn ich das sagen darf, diesen Kreis zeichnet jetzt schon nach dem zweiten Treffen aus, dass wir uns nicht lange mit Girlanden beschäftigen und Vorworten, sondern immer direkt in die Themen reingehen. Und das ist sehr erfrischend und zielführend, gerade wenn man so mit diesem Aufwand zusammenkommen muss, wie wir das hier tun. Ein ganz wesentliches Thema, Wladislaw hat es angesprochen, war heute Nachmittag die Unterstützung der ukrainischen Rüstungsindustrie, weil völlig klar ist, wenn das Geld da ist, wenn die Rüstungskapazitäten für die Produktion da sind, dann ist die Ukraine selbst am schnellsten, wenn es damit geht, die eigenen Truppen zu versorgen mit Material und Waffen. Unser Hauptziel muss deshalb weiterhin sein, dass die Ukraine ganz generell, aber gerade auch industriell aus einer Position der Stärke heraus agieren kann. Neben den Materiallieferungen ist die Stärkung der ukrainischen Rüstungsindustrie deshalb eine entscheidende Stellschraube, an der wir drehen wollen und müssen. Und wir wollen sie mit der Finanzierung ukrainischer Beschaffungsvorhaben stärken. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Eine weitere Stellschraube sind natürlich in diesem Kontext Joint Ventures. Auch daran werden wir gezielt weiterarbeiten. Und zu den Sofortmaßnahmen gehört, wir finanzieren, was gebraucht wird und erzielen damit eine sofortige und noch schnellere Wirkung. Ein Beispiel. Das ukrainische Führungsinformationssystem, also das IT-System, das die ukrainischen Streitkräfte für die operative Führung brauchen. Das andere Beispiel ist, die Ukraine hat dringenden Finanzierungsbedarf für Softwarepflege und Weiterentwicklung in diesem Bereich. Und so konnten wir im Rahmen der Tüchtigungsinitiative der Bundesregierung direkt mit 14 Millionen Euro bereitstehen bei der Unterstützung. Wir werden mit den Ukrainern ausloten, wo wir sie darüber hinaus unmittelbar unterstützen können. Denkbar ist dies natürlich vor allem im Bereich von Drohnen und Munition. Zu den Joint Ventures. Wir wollen Joint Ventures unserer Rüstungsindustrie, unserer europäischen Rüstungsindustrie vorantreiben. Die Ukraine hat aktuell freie Produktionskapazitäten, die gilt es zu nutzen, indem wir die ukrainische Rüstungsindustrie mit unseren Rüstungsunternehmen zusammenbringen und das so schnell und so effektiv wie möglich. Erfolgreiche Vorzeigeprojekte gibt es bereits, zum Beispiel in der Drohnenproduktion. Das ist zum Beispiel die Software und Optronik der Drohnen, die nun für die Spezialkräfte beschafft werden, kommen aus Deutschland, Falke von Quantum Systems. Sie konnten mit den Erfahrungen, und das ist wichtig für beide Seiten, mit den Erfahrungen aus der Ukraine weiterentwickelt werden. Das heißt, beide Seiten profitieren von einer engen Kooperation. Wir helfen also einerseits der Ukraine und andererseits profitieren wir wiederum vom Austausch von Erfahrung und Know-how. Und das macht dann wiederum die zu liefernden oder zu produzierenden Systeme besser. Wir wollen diese industrielle Zusammenarbeit, und das war heute die Kernaussage, auch auf andere Fähigkeitsbereiche ausweiten. Und deswegen wollen wir 5 untereinander die Erfahrungen austauschen, um im Bereich Joint Venture, gemeinsamer Kooperation noch besser und noch schneller zu werden. Und deshalb haben wir heute beschlossen, dafür eine gemeinsame Arbeitsgruppe einzurichten, die bereits bis zum nächsten Treffen. Antes de esta rueda de prensa de los ministros de defensa europeos, escuchaban a Boris Pistorius hablando de que hay que implementar ya la capacidad defensiva de la OTAN. Nosotros miramos a Canadá. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Joly, no descarta ninguna contramedida a la hora de enfrentar al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en particular su amenaza de imponer fuertes aranceles a las importaciones canadienses. Es lo que afirma en una entrevista con CTV News. Destacó que no se descartaría cortar las exportaciones de energía a Estados Unidos
Unidos en respuesta a esas amenazas arancelarias. Dice: lo que puedo decirles es que todo está sobre la mesa, es lo que señalaba al ser preguntada específicamente sobre si se preparan para cortar exportaciones de energía al sur de la frontera. Previamente, CTV News confirmó que funcionarios canadienses están preparando una lista de productos estadounidenses, incluyendo acero, cerámica y zumo de naranja, que podrían ser objeto de aranceles de represalia en respuesta a las amenazas de Donald Trump. Precisamente les contamos que Polonia apoya el llamamiento de Trump a los países de la OTAN para que gasten el 5% de su PIB en defensa. El llamado de Trump a los miembros de la alianza para que dupliquen con creces el objetivo de los presupuestos de defensa ha provocado una reacción mixta entre los gobiernos europeos con problemas de liquidez. Sin embargo, el ministro de Defensa polaco trasladó en una entrevista a Financial Times que Varsovia puede ser el vínculo transatlántico entre Europa y el desafío planteado por el presidente entrante de Estados Unidos. Según su visión, se necesita otra década para alcanzar el objetivo propuesto por Trump. Sin embargo, no cree que haya que criticar al republicano por establecer un objetivo realmente ambicioso, porque de lo contrario habrá algunos países que seguirán debatiendo si realmente es necesario más gasto. Precisamente Polonia es el país que más se acerca a este objetivo, mientras que Estados Unidos gasta el 3,4% de su PIB en defensa. Hablamos también del canciller alemán. Olaf Scholz ha rechazado este lunes la idea del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar al 5% del PIB el gasto en defensa dentro de la OTAN. Pues un dispendio así supondría privarse de atender muchas cosas importantes para Alemania. Dice Scholz que el 5% serían más de 200.000 millones de euros al año y el presupuesto del gobierno no llega a los 500.000 millones, es lo que apuntaba en declaraciones en un acto de campaña celebrado en Bielefeld, en el oeste. Dice que esto solo será posible con subidas masivas de impuestos o recortes masivos en muchas cosas que son importantes para nosotros. El presupuesto del Ministerio Alemán de Defensa fue de 51.950 millones de euros en 2024, aunque gastó cerca de 71.000 millones de euros gracias a los recursos adicionales del Fondo Especial de 100.000 millones creado por el Ejecutivo de Scholz para rearmar al ejército germano tras el inicio del conflicto en Ucrania. Y seguimos mirando al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que está desatando los temores en Europa. La Unión Europea teme quedar al margen de las discusiones para resolver el conflicto en Ucrania. Una cuestión clave será determinar el formato de las futuras negociaciones y los participantes. Según los diplomáticos de la Unión Europea, todavía no se han establecido planes concretos ni funciones para los representantes europeos. Euractiv señala que Europa corre peligro de quedarse con solo una silla plegable en la mesa. No obstante, los líderes europeos presionarán para asegurarse al menos algún papel en las próximas conversaciones de paz sobre Ucrania bajo el posible liderazgo de Donald Trump. Pendientes de Donald Trump, mirando también a los últimos estertores de la administración de Joe Biden, pendientes de la comparecencia de los ministros de defensa europeos. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Sabes lo importante de tener la mejor información para la toma de decisiones?
¿sabes? En esas reuniones privadas en las que se ve una información clave para poder luego tomar esa decisión. Es lo que queremos en el club al que te invitamos ya, en el club en el que Negocios Televisión lanza, para que puedas tener toda la información, la mejor información y tomar las mejores decisiones. ¿Cómo crees que va a evolucionar el euro en un entorno en el que todo el mundo inversor piensa que camina hacia la paridad? ¿Cómo le va a afectar el fenómeno Trump? ¿Cómo le va a afectar al conjunto europeo? Inscríbete aquí abajo. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de las noticias de última hora, mirando a las conversaciones entre la administración de Joe Biden y la administración entrante de Donald Trump. Hablan de los posibles ciberataques de China, la guerra de Rusia en Ucrania y los desafíos sobre el comercio y los aranceles que esperan al presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, cuando asuma el cargo la próxima semana. Es lo que manifiesta el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, este lunes. En una entrevista con Bloomberg News, Sullivan ha especificado que los funcionarios de Biden han informado al equipo de Trump sobre los problemas de efectivos de Ucrania en el campo de batalla. Precisamente mirando a Ucrania, el secretario general de la OTAN ha admitido que ahora no puede negociar con Rusia desde una posición de fuerza. Mark Rutte manda esta advertencia a sus aliados. Dice que Ucrania ya no puede negociar desde posición de fuerza con Rusia. Lo escuchamos. Whenever peace talks start to happen, will be crucial that going forward, Russia has to understand that post those talks, it is impossible for them to again attack Ukraine. So part of the peace talks has to be the exact way of going forward in terms of Ukraine's relationship with NATO, preferably within NATO. But it is, I think, too early now to exactly sketch out what that exactly will mean. Also something we have to discuss with the new incoming US administration, but let's hope that we will get to that point as soon as possible, that we have the luxury of discussing the ongoing security guarantees for Ukraine, because that would mean that we have started into talks and that we have moved to the next phase. And at this moment, clearly Ukraine is not there, because they cannot at this moment negotiate from a position of strength, and we have to do more to make sure, by changing the trajectory of the conflict, that they can get to that position of strength. Pendientes de la OTAN y estas advertencias de Mark Rutte, les contamos que los países miembros necesitan adoptar una nueva mentalidad de guerra ante las amenazas a la seguridad europea y elevar su gasto en defensa. Es lo que señala este lunes en Suecia la vicesecretaria general de la Alianza, según informa la agencia EFE. Dice que los aliados deben cambiar a una mentalidad de guerra, es lo que apunta en la conferencia anual Sociedad y Defensa en la ciudad sueca de Sälen. Zelenska abogó por aumentar y acelerar la partida destinada a gasto militar en reacción a lo que calificó de campaña hostil de Rusia en contra de la OTAN, que incluye también ciberataques, sabotaje y desinformación. Dice que Rusia se está preparando para una gran confrontación contra nosotros, lo ha dicho abiertamente. Apuntaba a que el gasto militar de Moscú este año será del 7 u 8% de su PIB, sino más. Sociedad y Defensa es un foro anual sobre seguridad en Suecia que reúne cada año a representantes de partidos, sindicatos, mundo empresarial y otros. Seguimos mirando. El jefe de la OTAN ha pedido este lunes a la Unión Europea que no cree barreras que impidan que las empresas de los países de la OTAN que estén fuera de la Unión Europea participen en su impulso industrial de defensa. Rutte pide evitar obstáculos entre aliados. Lo escuchamos. Me parece muy bien que la Unión esté redoblando esfuerzos para construir sobre esa base industrial europea. Y con este programa de defensa podremos mejorar nuestra seguridad. Pero también creo que tenemos que ir con cuidado. Tenemos que evitar crear obstáculos entre aliados que aumentaran solo costes, complicaran la producción y socavaran la innovación. Involucrar aliados extraeuropeos en la defensa europea creo que es fundamental para la seguridad europea.
Esa cooperación transatlántica en materia de defensa nos refuerza a todos. Precisamente el año pasado la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, propuso destinar 1.500 millones de euros a incentivar a los países a comprar conjuntamente a empresas europeas y alentar a la industria a aumentar su capacidad. Los países de la Unión Europea todavía no se han puesto de acuerdo sobre qué parte de ese dinero debería reservarse para las empresas. Y hablamos de Alemania, y es que la Oficina de Investigación Criminal de Baviera y la Fiscalía General de Múnich han abierto pesquisas sobre el avistamiento de varios drones sobre instalaciones del ejército, sospechosos de haber tomado imágenes que ponen en peligro la seguridad. Es lo que informaron este lunes las autoridades locales. Dice que como no puede descartarse que se espíen instalaciones militares y empresas o socios de defensa en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, se llevaron a cabo exhaustivos registros para identificar a los pilotos de los drones. También se desplegaron rápidamente helicópteros policiales, es lo que señala la Oficina de Investigación Criminal de Baviera en un comunicado. Los sobrevuelos, que también están siendo investigados por la Oficina Central de Baviera para la lucha contra el extremismo y el terrorismo, se detectaron sobre instalaciones de las Fuerzas Armadas en Manching y Neuburg an der Donau. De Alemania, precisamente, pasamos a Francia con declaraciones en estos momentos del ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, hablando sobre Ucrania, sobre las dudas, la tensión en Europa, sobre todo con el foco puesto en la llegada de Donald Trump. Escuchamos. Présidence polonaise du Conseil, et merci infiniment pour l'accueil que vous nous avez réservé cet après-midi avec beaucoup de méthode, beaucoup d'énergie et beaucoup d'ambition. Je ne veux pas redire ce que mes collègues ont déjà dit et peut-être aller plus loin en resignifiant que ce n'est pas un énième format diplomatique, parce que malheureusement parfois on peut abuser justement de ce genre de rencontre, mais enfin c'est bien une prise de conscience entre deux phénomènes importants. Le premier, c'est que la guerre en Ukraine a ouvert une situation stratégique et sécuritaire qui n'est pas une parenthèse et qui, depuis la fin de la guerre froide, nous place dans un nouveau dilemme de sécurité qui est profond, durable. Et que ce dilemme de sécurité s'ajoute à des escalades qui sont organisées par Moscou. Il y a un an ou deux, personne n'avait forcément prédit l'arrivée d'un contingent de soldats nord-coréens aux côtés des forces russes. Cela s'ajoute évidemment aux crises de prolifération nucléaire en cours, que la question à l'est de l'Europe se cumule avec l'extraordinaire instabilité que le Proche et le Moyen-Orient peut connaître, qu'à cela s'ajoutent évidemment les différents défis qui peuvent se poser en Indo-Pacifique, sans oublier le terrorisme dont un certain nombre de pays ont été malheureusement victimes encore récemment. Et face à ça, vous avez, parce que nous sommes des démocraties, un renouvellement important de beaucoup d'instances. Notre Parlement européen en juin de l'année dernière, s'en est suivi le renouvellement de la Commission européenne, de la haute représentante pour la politique étrangère, un nouveau secrétaire général de l'OTAN, et les États-Unis d'Amérique, principal allié au sein de l'OTAN, a connu aussi son cycle électoral avec la nouvelle administration américaine qui va s'installer dans maintenant pratiquement quelques jours. Et donc, cette réunion, au fond, elle est là pour se poser des bonnes questions de coordination de manière très pragmatique sur des sujets de sécurité et de défense, au moment où les menaces sont en train de se confirmer d'une part, voire même de s'aggraver, et de l'autre côté, évidemment, la nouvelle gouvernance dans la plupart des alliances dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Et je pense, pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit, que cette réunion de cet après-midi nous a permis au moins de commencer à travailler sur trois aspects clés de notre stratégie collective. La première, c'est la nature de notre réarmement. On parle beaucoup, et je pense qu'on va de plus en plus parler de la question des 2% du PIB, qui est le cadre connu de ce que chaque allié doit dépenser en matière de dépenses militaires au sein de l'OTAN. Mais de plus en plus, il va falloir s'intéresser à quoi sert cet argent. La France arrivera à pratiquement 68 milliards d'euros de budget militaire par an dans maintenant quelques temps. Et donc ça pose une question qui est redoutable sur le terrain démocratique, sur le terrain militaire et stratégique, c'est à quoi sert cet argent en efficacité militaire réelle. Et pour dire les choses de manière très simple, il vaut mieux avoir 100 chars d'assaut qui fonctionnent que 200 ou 300 chars d'assaut qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est évidemment toute la question de la coordination entre ce que fait l'OTAN d'un côté et ce que chaque allié doit à l'Alliance Atlantique, et donc aussi comment nous arrivons à nous organiser, parce que nous sommes les principales puissances militaires de l'Alliance, et donc ça pose des questions qui sont redoutablement complexes, notamment à 5, à 10, à 15 ans. Et évidemment, je mets les pieds dans le plat en se posant la question, si demain
notre allié américain devait mettre moins de force sur le théâtre euro-atlantique, sur le continent européen, qu'est-ce que nous, les puissances qui sont devant vous, nous serions capables de faire? C'est aussi simple que ça, et c'est un des premiers thèmes de travail importants que nous allons poursuivre avec beaucoup de lucidité, puisque c'est à notre génération de leaders politiques et de leaders militaires d'ailleurs qu'il appartient de répondre à cette question. La deuxième des choses, c'est évidemment quelle est la part d'autonomie, quelle est la part de dépendance que l'on est capable d'accepter. On n'a pas tous la même tradition, on n'a pas tous la même doctrine, on n'a pas tous la même géographie. Et donc évidemment, c'est un sujet qui est passionnant parce qu'il permet de se projeter à la fois sur l'avenir et puis on parlait de notre histoire commune dans un autre format quelques heures avant le début de ce sommet et ça nous permet aussi de revoir un peu des questions qui sont absolument fondamentales. À Paris, on a quelques convictions. C'est qu'il n'y a pas de sécurité avec une dépendance trop forte à l'extérieur de l'Union européenne. Il ne peut pas y avoir de sécurité dans un schéma dans lequel nous aurions des systèmes d'armes qui pourraient connaître un certain nombre de restrictions. Il ne peut pas y avoir de sécurité dans une logique logistique dans lequel il suffirait qu'il y ait un phénomène grave ou important dans un pays exportateur d'armes ou importateur d'armes pour que tout d'un coup on se retrouve privé des munitions ou des armes dont on pourrait avoir besoin pour notre propre sécurité. La pensée du général de Gaulle a largement irrigué la doctrine militaire française et sa diplomatie, mais nous serons, il est vrai, engagés dans les semaines qui viendront pour rappeler des choses simples, notamment dans le cadre des discussions que la Commission européenne est en train de mener sur ce qui s'appelle EDIP, c'est-à-dire les mécanismes d'acquisition commune entre membres de l'Union européenne, de réaffirmer des principes simples, c'est que l'argent du contribuable de l'Union européenne doit servir à acheter des armes qui sont produites dans l'Union européenne. Mais de ce chemin, il faudra évidemment aller plus loin et se poser des questions évidemment stratégiques pour la suite. Et puis le troisième volet, qui concerne plus précisément l'Union européenne, mais sur lequel nous sommes heureux de pouvoir nous coordonner avec notre ami et allié britannique, puisque nous considérons que le Brexit ne doit pas justement créer une rupture dans nos coopérations de sécurité pour des raisons éminemment géographiques, étant d'ailleurs le plus proche géographiquement de la Grande-Bretagne. Pendientes de esta conferencia de prensa de los ministros de defensa de los principales países europeos, nosotros miramos ahora a Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente iraní Masoud Pezeshkian mantendrán conversaciones el próximo 17 de enero, tras lo cual firmarán un esperado pacto de asociación estratégica integral. Los dos líderes discutirán opciones para ampliar aún más los lazos entre Moscú y Teherán, incluso en las esferas de comercio, inversión, transporte y logística y humanitaria. Los líderes discutirán la ampliación de la cooperación y cuestiones de la agenda regional e internacional. Putin, como os decimos, mantendrá conversaciones con el presidente de Irán el próximo 17 de enero. Precisamente el Kremlin aseguró este lunes que aún es prematuro hablar del lugar de la reunión entre el líder ruso Vladimir Putin y el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump sobre el arreglo pacífico del conflicto en Ucrania. Muchos países, decía Peskov, ofrecen sus servicios como lugares donde hipotéticamente podrían realizarse contactos, pero es demasiado pronto para hablar de ello, ya que aún no hay preparativos sustanciales. Agregó que por el momento solo existe la voluntad política de ambos sobre la necesidad de celebrar esa cumbre una vez que Trump acceda al despacho oval. Las fuerzas rusas que están rodeando un bastión clave en el este de Ucrania tras meses de lucha para capturarlo y en el que se están centrando en cortar las líneas de suministro, es lo que apunta hoy lunes un oficial ucraniano. Las tropas rusas rodean el centro logístico vital de Prokrovsk, donde una firme defensa ucraniana los ha mantenido a raya. Están apuntando a una carretera que conduce desde allí a la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, es lo que apunta el mayor Víctor Trejubov, portavoz local del ejército ucraniano. Esa ruta es crucial para los suministros que alimentan a las fuerzas ucranianas en toda la región. Cortar el tráfico de la autopista también debilitaría gravemente a Prokrovsk. Precisamente mirando a Rusia, la agrupación del ejército ruso ha repelido 5 contraataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la provincia rusa de Kursk en las últimas 24 horas, es lo que comunica este lunes el Ministerio de Defensa del país euroasiático. Desde el mediodía del domingo, militares rusos han infligido daños a unidades de 7 brigadas que participaron en la incursión ucraniana.
Hablamos ahora del secretario de prensa del presidente ruso Dmitry Peskov. Ha calificado el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania a la estación compresora de Ruskaya en el territorio de Krasnodar como terrorismo energético. Esta opinión fue expresada por el representante del Kremlin en una conversación con los periodistas. Dice que Kiev se adhiere a esta línea de terrorismo energético. El portavoz del Kremlin declaró este lunes que los ataques de Ucrania a los gasoductos rusos son una continuación de la campaña de terrorismo energético de Kiev, afirmando que se lleva a cabo aparentemente bajo la supervisión de sus amigos de ultramar, en referencia a Estados Unidos. Advirtió que los ataques son muy peligrosos para los consumidores europeos, ya que reducen el flujo de gas natural licuado a Europa. Dice Peskov que los beneficiarios de todo esto son los Estados Unidos, que aumentan de forma significativa y constante el suministro de gas licuado a los mercados europeos. Además, este gas se vende a precios muy inflados. Miramos a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ha reconocido que la inminente vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca es una oportunidad para poner fin a la guerra con Rusia, en vísperas de cumplirse ya 3 años de conflicto. Decía que ven el periodo posterior al 20 de enero como una oportunidad en referencia a la toma de posesión, la fecha de la toma de posesión de Donald Trump. Sibiga ha destacado que ambos países comparten el objetivo de una paz justa y acabar con la guerra lo antes posible. No obstante, ha evadido las preguntas en relación al escepticismo que Trump ha mostrado en varias ocasiones sobre la entrada de Ucrania en la OTAN o sobre una posible reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. En Ucrania, las Fuerzas Armadas han frustrado los intentos de contraatacar al ejército ucraniano en la región de Kursk, es lo que informan al New York Times los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania involucrados en ataques en la zona fronteriza rusa. Tal y como señala la publicación, la intensidad de los combates en la región de Kursk se puede juzgar por la carretera que conduce a la frontera con Rusia. Una fila de tanques, vehículos blindados de transporte de tropas y otros vehículos extendidos a lo largo de la carretera con equipos destruidos y volados de las Fuerzas Armadas ucranianas. Los interlocutores del periódico informaron de continuos ataques de drones rusos y señalaron que las Fuerzas Armadas comenzaron a utilizar nuevos vehículos aéreos no tripulados controlados mediante un cable de fibra óptica y con un alcance de vuelo de más de 16 kilómetros. También hablamos de Venezuela. Han pasado 3 días desde que Nicolás Maduro jurase el cargo para mantenerse en la presidencia de Venezuela para el periodo de 2025 a 2031 por la Asamblea Nacional, pese a que la oposición mayoritaria reivindica que Edmundo González fue el ganador de los comicios de julio pasado. Maduro ensalza la fuerza militar y habla de una nueva etapa, mientras organismos de derechos humanos han denunciado la detención de 83 personas en los primeros 12 días del año, un contexto en el que Maduro ha rechazado las amenazas vertidas por el expresidente colombiano. El sábado, Álvaro Uribe apostaba por una intervención internacional avalada por la ONU que desaleje del poder a Maduro. Este mismo le respondía llamándole cobarde, fascista y hablaba de que le esperaba en el campo de batalla. Venezuela y Cuba han advertido que una intervención militar tendría consecuencias imprevisibles. Y terminamos mirando al Ministerio Público de Venezuela, que tramita ante la Policía Internacional la emisión de una solicitud de alerta roja contra el político venezolano y prófugo de la justicia Leopoldo López. Es lo que anuncia este lunes el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en referencia a declaraciones a la prensa ofrecidas desde la sede en Caracas. Indicó que su despacho abrió una investigación y emitió una orden de aprehensión contra López, quien es, dice, residente en acciones criminales y se mantiene como prófugo desde que se escapó del país en 2020. A López, según destacaba el propio Saab, se le busca esta vez por instigar acciones armadas contra la República, delito previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica Simón Bolívar, que es una de las leyes de mayor rango en ese país suramericano. Pendientes de Venezuela, mirando también a la tensión en Ucrania, el alto el fuego en Oriente Medio. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida el mejor análisis, los mejores expertos en negocios televisión.